clave para tomar decisiones en medio de esta situación. La primera parte es tener conciencia del tipo de entorno que llevamos a nuestro alrededor, que tenemos a nuestro alrededor. Es ser conscientes primero de la situación que vivimos y de cómo esa situación nos puede afectar de una u otra forma. Así que la primera pregunta es aquí: ¿de qué forma tú eres consciente de esta situación? ¿Sabes exactamente de qué se trata y si te está afectando y cómo afecta no solo a ti, sino a todas las personas con las cuales te rodeas? Así que en ese orden de ideas, hoy vamos a empezar a ver cómo vamos a tomar decisiones en medio de esta situación. Lo primero hay que tener en cuenta es que la situación que vivimos actualmente es una situación que se describe y que ya lo he repetido en varias ocasiones. De hecho, hace parte de mi última publicación en mi timeline. Es el entorno VUCA o VICA, por sus siglas en inglés y en español. Es decir, el entorno en el que estamos viviendo actualmente es un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Son 4 palabras que describen o definen el entorno en el que vivimos actualmente. Y la pregunta es: ¿de qué forma yo puedo tomar decisiones de una manera asertiva en medio de algo que es volátil? Entonces, lo primero que habría que definir son esas 4 palabras. Volátil es una situación que es muy rápida, es decir, que tiene cambios a lo largo del tiempo, pero que se suceden con mucha rapidez. El incierto, que es la segunda palabra, incierto, es una situación en la cual yo no puedo definir de una manera confiable el futuro. En pocas palabras, no sé qué es lo que pueda pasar, o la forma en la que yo defina ese futuro, si lo hago, no lo podría hacer con una suficiente confiabilidad. La otra palabra, que es complejo, está asociado ¿a qué? A la cantidad de variables que hay alrededor de mi entorno y de cómo esas variables se interconectan y se afectan entre sí. Entonces, cuando hablamos de un entorno complejo, es cuando vemos que hay muchas variables a mi alrededor que están interconectadas, lo cual impide una toma de decisiones efectiva. ¿Por qué? Porque tengo que definir y determinar muchas variables a mi alrededor. Y la última palabra es volátil, complejo, volátil, incierto, complejo, y la última es ambiguo. Fíjate algo, que ambiguo es cuando ni siquiera yo mismo sé de qué forma puedo tomar decisiones con respecto a eso. No tengo criterio suficiente, no tengo la suficiente información y digo, óyeme, ¿de qué forma puedo definir esto que está sucediendo? Entonces, esta palabra, este entorno que estamos viviendo, digamos que está a nuestro alrededor, y nosotros como personas, nosotros como organizaciones, tenemos que ser conscientes porque de una u otra forma nos afecta. Una de las primeras partes, una de las primeras etapas para la toma de decisiones es saber dónde estoy. Es decir, qué cosas y qué herramientas qué cosas a mi alrededor me pueden impactar de una manera positiva o una manera negativa. Entonces, fíjate cómo nosotros en este momento podemos hablar de un entorno primero que es un entorno VICA y de qué forma lo voy a confrontar. Entonces, la primera parte es conozco mi entorno, la segunda parte es qué tengo yo. Fíjense esto, hay 2 cosas interesantes. La primera, el entorno. La segunda es qué tengo yo, pero hay una importante que es la tercera, y es para dónde voy. El para dónde voy es el que marca precisamente la respuesta a un líder ante la primera palabra del entorno VICA, que es la volatilidad. Esa primera palabra que define la toma de decisiones es el propósito definido. ¿De qué forma puedo yo responder al entorno independiente de qué tan volátil sea? Y hay algo ahí importante, y es el propósito. ¿Para qué quiero yo las cosas? ¿Para qué estoy yo llenándome de herramientas? Muchas personas, muchas organizaciones
se llenan de buenas prácticas. Y tú ves empresas que están certificadas en ISO 9001, 14001, 18001, planeación estratégica, BPM, OSHA, en fin. Tienen muchas formas de responder, entre comillas, a ese entorno, pero al final, fíjense algo, esa respuesta es una respuesta reactiva al entorno. Una respuesta reactiva, es decir, yo voy no a donde yo quiero, sino a donde mi entorno me lleve. Entonces, imagínate esta situación donde tú estás viviendo en un entorno volátil, un entorno que cambia todos los días. Si tú no tienes claro qué es lo que realmente quieres y para dónde vas, tú todos los días vas a estar variando. Eso va a generar en ti una sensación de confusión. Fíjate algo, la sensación de confusión es una respuesta reactiva a lo que sucede en mi entorno. Yo puedo elegir la forma en cómo yo respondo. En ese sentido, ¿y cómo hago yo para evitar una respuesta reactiva? La primera palabra que debo tener presente es propósito. Es decir, independiente de si mi entorno cambia o no, independiente de si mi entorno se modifica, yo tengo claro cuál es mi propósito. Entonces, quiero que te imagines como un barco en medio de la tempestad, tiene claro el puerto a donde quiere llegar. El barco que tiene claro el puerto a donde quiere llegar simplemente ajusta su dirección en función de donde quiere llegar y va redireccionando su rumbo. En ese sentido, esta palabra propósito es súper clave. ¿Para qué? Para que podamos contrarrestar esa sensación de confusión que muchas veces origina en nosotros la volatilidad del entorno. Y quiero que en este sentido tengamos claro algo, y es para dónde vamos. Yo puedo, y veo aquí que está conectado un gran amigo mío, Harry. Él trabaja en una empresa, no voy a decir el nombre, pero esa empresa presta servicios, que se usan en restaurantes para limpieza. Entonces fíjate cómo yo puedo, teniendo un propósito claro, teniendo claro que el propósito, por ejemplo, de mi empresa es mejorar la calidad de vida de las personas. Cuando tengo eso claro y mi entorno está variando, si yo tengo claro que mi propósito es brindarle, mejorar la calidad de vida de las personas, Harry me da permiso, él trabaja para la empresa Familia, de hecho contigo tengo un en vivo que hacer. Fíjate algo, cuando yo tengo claro mi propósito y mi entorno empieza a variar de una manera impredecible, yo puedo ajustar mi estrategia para poder llegar a las demás personas sin que el propósito de mi empresa se vea afectado. En pocas palabras, lo único que no se modifica es el propósito. Yo puedo redireccionar los planes de acción, yo puedo redireccionar mi estrategia. Harry lo define muy bien, brindar bienestar a las familias. Entonces fíjate cómo cuando yo tengo el propósito claro, sencillamente reajusto la dirección, pero tengo claro a dónde quiero llegar. Entonces fíjate algo, tenemos esta primera parte que es la volatilidad y la segunda parte que es la incertidumbre, es la que me dice a mí, no sabes a dónde vas a llegar. Es decir, el entorno, ojo con esto, tú sabes dónde quieres llegar, pero tú no sabes tu entorno para dónde va, es un entorno incierto. Quiere decir que tú no puedes predecir con confiabilidad lo que va a suceder. Y es precisamente eso lo que nos está sucediendo hoy. A pesar de que la teoría de los entornos VICA fue establecida hace muchos años, hace más de 30, 40 años, nosotros no éramos conscientes de que estábamos viviendo un entorno así y solo lo somos ahora que lo vivimos en carne propia, independiente de qué país eres, de cuánto dinero generas, de qué organización eres, de qué movimiento político, no interesa. Lo importante que ha pasado es que todos estamos viviendo las mismas consecuencias o estamos siendo afectados por el mismo tipo de entorno. Es decir, que independiente de que lo creas o no, está en ti impactando.
El éxito está en la forma en cómo tú impactas. Si nos vamos a la segunda variable, que es la incertidumbre. ¿Cómo voy a tomar yo decisiones en un entorno que no puedo predecir? Y aquí entra algo supremamente importante, y es que, por ejemplo, si yo no puedo predecir lo que va a suceder con confianza, lo primero que tengo que hacer es sentarme y pensar. Empezar a analizar todas aquellas cosas que están sucediendo a mi alrededor. Empezar a quitar del medio toda aquella basura mental. Fíjate algo, nuestro cerebro tiene una parte muy clave en nuestra toma de decisiones que se llama el sistema reticular ascendente. El sistema reticular ascendente es el que nos permite, en pocas palabras, ver lo que queremos ver. Es decir, yo enfoco mi atención en lo que yo realmente quiero. Y fíjate algo, no sé si tú has visto en tu timeline de Facebook, cada vez que tú observas un cierto tipo de videos o un cierto tipo de noticias, Facebook o incluso Instagram o Twitter, empieza a mostrarte en tu timeline videos relacionados. Entonces, si tú empezaste a ver un video de risa donde te gustaba el perrito que bailaba o el gato que hacía diabluras, en tu timeline de tu red social se van a empezar a mostrar un montón de videos chistosos. Si tú empiezas a ver noticias relacionadas con el coronavirus, se te va a mostrar en tu timeline, en tu feed, todas esas noticias relacionadas. Lo mismo sucede con nuestro cerebro. Cuando nosotros fijamos la atención en cierto tipo de contenidos o en cierto tipo de perspectivas, nuestro cerebro empieza solo a fijarse en ellas. Nosotros tenemos la capacidad de ver lo que queremos, o también le pueden llamar la ceguera selectiva. Entonces fíjate cómo en medio de esta incertidumbre, si tú te fijas en cosas que no construyen, lo que vas a hacer es agregarle más ruido al sistema. Va a volverse más incierto para ti. Así que en ese orden de ideas, partiendo de la primera parte que hablábamos acerca de tener claro el propósito, la segunda es empezar a alimentar nuestra mente, empezar a fijarnos en cosas que construyan de verdad. Y la pregunta es, ¿qué es lo que construye de verdad para ti? ¿Qué es lo que es para ti, lo que para ti sirve? Fíjate cómo la primera parte es consecuencia, la segunda parte es consecuencia de la primera. Si yo no tengo claro mi propósito, sencillamente me da lo mismo ver lo que quiero ver. Entonces, lo primero que tengo claro es mi propósito, y lo segundo es empezar a ¿qué? Empezar a ver cosas que estén alineadas con mi propósito. Y el filtro es sencillo. Cada vez que ante ti se acerque una información de tu entorno, la pregunta es, ¿eso sirve o no sirve? ¿Eso construye o no construye? ¿Me va a permitir a mí cumplir o no con el propósito que tengo? Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo tengo claro mi propósito, empiezo a filtrar lo que entra. Y hoy te invito a que hagas un ejercicio sencillo. Quiero que revises tu Facebook y empieces a ver tu feed, las noticias, las historias. ¿Qué tipo de información te están suministrando esas personas que tienes como contactos y que quizá, si acaso les has hablado 2 o 3 veces en los últimos años? Entonces tú te empiezas a dar cuenta que si tu feed está alimentándose de puras noticias negativas, de la famosa fake news, de las noticias falsas, de la posverdad, de quejas, de ruido, exceso de información, infoxicación, eso es un reflejo de cómo tú alimentas tu cerebro diariamente. Las redes sociales son un reflejo de nuestra vida, por dentro o por fuera de ellas. Entonces, en un tiempo de incertidumbre, una de las primeras acciones que yo debería hacer para poder tomar buenas decisiones es empezar a filtrar lo que realmente construye y está alineado con mi propósito, ¿sí? Entonces, este segundo tip es importante para nuestra toma de decisiones, porque la toma de decisiones es una construcción de ellos. Propósito, y lo segundo es empezar a alimentarme de lo que construye. Y vamos al tercer punto.
El tercer punto está asociado a esa variable que hablábamos ahorita del entorno VICA y es la complejidad. La complejidad es cuando las variables que están a mi alrededor o ante una situación están muy unidas unas a otras y no solo están unidas o interconectadas, sino que se afectan unas a otras. En un entorno complejo hablamos de muchas variables conectadas, pero que se están relacionando e interrelacionando continuamente. Nuestro cerebro ante situaciones complejas se abruma. El exceso de información hace que de pronto, espérate un momento, déjame pensarlo, ¿sí? Como cuando alguien te habla muy rápidamente. De hecho, las personas que trabajan en marketing, una práctica que a mí no me parece adecuada es bombardear al cliente continuamente de información y te empiezan a hablar rápido y te ofrezco esto, esto y esto y esto, y cuando vienes a ver tienes el pensamiento tan saturado que no sabes exactamente qué decisión tomar. Te confunden. La complejidad digamos que tiene esa característica, abruma. Y es aquí donde, digamos, lo invito a esta técnica que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones y está asociada con ¿qué? Con la descomposición, con desagregar la información que me está llegando. En proyectos, cuando nosotros estamos ejecutando un proyecto, desagregar se le conoce también como desglose. Es decir, yo empiezo a desglosar eso que me está entrando por características comunes, las empiezo a agrupar. Entonces, en proyectos eso se le llama estructura de desglose de trabajo. Y es poder coger algo complejo y empezar a descomponerlo. Nosotros, cuando empezamos a descomponer las actividades, las tareas, las variables y las empezamos a agrupar en pequeñas, digamos, subgrupos que cumplen ciertas características, nos es más fácil tomar decisiones. Y yo te invito ahora, por ejemplo, para las personas que están tomando decisiones en cuanto a su emprendimiento o a su empresa y ven que se sienten abrumadas, hagan un primer ejercicio y respondan a una pregunta simple y es la primera pregunta: ¿cuáles son esas variables que me están impactando en mi negocio, en mi emprendimiento? Sencillo. ¿Cuáles son las variables que impactan en mi negocio o en mi emprendimiento? Y cuando hablo de impacto no me refiero solo a la parte negativa o positiva. Es simplemente sentarte a pensar cuáles son esas variables que te impactan. Entonces, en este momento, por ejemplo, del coronavirus, nosotros podríamos sacar muchas variables. Una podría ser, por ejemplo, la cuarentena. Otra podría ser los altos niveles de contagio que hay acerca de la enfermedad que está sucediendo. Otra podría ser el precio del dólar. Otra podría ser la baja, el teletrabajo. En fin, empieza a listar todo. Sácalo todo como vaya saliendo. Eso se le llama una lluvia de ideas. Y luego, cuando tengas escrito todas esas variables, empieza a agruparlas viéndolas. Cuando tú veas ese mapa de variables a tu alrededor que están impactando esa toma de decisiones, ese emprendimiento, empieza a agruparlas por características semejantes. En este momento no te podría decir cuáles serían esos subgrupos porque depende mucho de las variables o de la situación en la que estés. Pero, por ejemplo, tú podrías agruparlas por familia, por variables que te impactan económicamente, por variables que te están impactando emocionalmente, por variables que están impactando tus relaciones, tus proveedores, por las variables que están impactando una característica de tu modelo de negocio. Entonces tú podrías hablar, esta variable me está impactando mis ingresos, mis gastos, me están impactando mis actividades claves. Para atacar la complejidad, lo primero que tenemos que hacer es reducirle su poder. Y reducir el poder de la complejidad se basa en ¿qué? En primero identificarla y exponerla. Cuando tú haces una lluvia de ideas y empiezas a escribir todo lo que te abruma, empiezas a darte cuenta que realmente esa complejidad es perceptiva.
y que de una u otra forma, a través de ese desglose, de esa descomposición, de ese crear subgrupos, de ese poder empezar a relacionarlas, te va a facilitar la toma de decisiones. Entonces, en la última variable de este entorno, que es la ambigüedad, fíjate cómo la ambigüedad es que no tengo ni idea cómo tomar decisiones, es que no tengo ni idea, por ejemplo, de qué forma sé que algo es bueno o malo. En un ambiente ambiguo, digamos, la principal afectación que hay es que no tengo criterio suficiente para tomar decisiones. No sé si ustedes han visto alguna vez la foto del zapato que tiene una rayita y te dice si es blanca con verde o blanca con rosado. O incluso hace poco salió un audio donde hablaba acerca de qué se escuchaba. Y aquí entra algo en torno a la ambigüedad. Y entra una palabra clave y es el trabajo en equipo. Yo los invito a que ante un evento, ante una situación ambigua, busquemos el criterio de otras personas que puedan construir con nosotros una visión común. El trabajo en equipo es supremamente clave para la ambigüedad. De hecho, la gestión en las organizaciones, digamos como respuesta a la ambigüedad, se refiere al agilismo. El agilismo es una práctica que se está utilizando actualmente en todos los entornos, en proyectos, en gestión. Un entorno ágil tiene una palabra asociada que se llama colaboración. ¿De qué forma yo puedo construir con otros esa visión? Ojo con esto, hablábamos de propósito. Recuerdan, al principio de esta conversación hablábamos de tener un propósito. Al final yo cierro ese propósito construyendo de manera colaborativa y ágil la última parte, que es la ambigüedad. Entonces, la primera parte, la primera, digamos, criterio para poder tener claro a quiénes estoy, con quiénes estoy colaborando, es si esas personas realmente cumplen con mi propósito. Y parte de una pregunta clave y simple en nuestro entorno laboral. Y la pregunta simple es, ¿de qué formas tú contribuyes a eso que yo quiero en mi vida? Hay muchas personas, y se los confieso, que tienen una competencia técnica muy buena. Son excelentes, son brillantes técnicamente hablando. Y sin embargo, su propósito no está alineado con el tuyo. Y es ahí donde vamos detrás de esas personas que creemos que son referentes técnicos o que tienen referentes de conocimiento, pero que su parte como ser humano no está alineada a la tuya. En la historia de la humanidad han existido personas brillantes a nivel intelectual, pero que a nivel, digamos, humano no han sido tan buenos. Hitler era supremamente inteligente y muchos otros líderes lo han sido a lo largo de la historia. Y sin embargo, ¿qué tipo de huella han dejado? Así que hoy los invito a que en esta última parte de la ambigüedad seamos ágiles en encontrar personas que estén realmente en la misma sintonía que nosotros y dejar de perseguir personas que no estén sincronizadas con tu visión, con tu forma de ver la vida. Más allá, ojo con esto, tú te adhieres o colaboras, y es algo que he empezado a descubrir, no con personas que admiras, sino con personas que te conectas. En el mundo vivimos rodeados de muchas personas que admiramos, pero que pueden que no nos conectan. Entonces, hoy los invito a que hagamos caso de esto, de ver realmente cuál es nuestro propósito para poder combatir ese entorno volátil, ¿sí? Luego viene la incertidumbre, y es poder hacer un pare y decir qué es lo que yo realmente quiero, cuál es esa información que construye para mí. En el entorno complejo, poder descomponer, digamos, esos elementos que impactan en mi negocio, en mi emprendimiento, en mi vida, poder descomponerlos en pequeños grupos
y ver si realmente su impacto es positivo o negativo para lo que yo quiero. Y cuarto, en el entorno ambiguo, es poder tener claro algo, y es de qué forma colaboro yo con otros, de qué forma otros colaboran conmigo. Y quiero ser enfático en esto: alguien que colabora contigo no es lo mismo que alguien que puede, por ejemplo, suministrarte información. Yo puedo recibir información de muchas personas, incluso de Google, pero conectar con otras personas es totalmente distinto, y la conexión va más asociada a cómo conecto yo con esa persona a nivel humano, no a nivel intelectual. Y creo que ha sido una gran lección que he tenido en mi vida, y es aprender a conectar con las personas no solo a nivel intelectual, sino a nivel de ser humano. En un entorno ambiguo, cuando colaboramos, la colaboración se basa en la confianza, pero también la colaboración está asociada ¿a qué? A que nosotros no solo no solo nosotros somos los que existimos y que tenemos que los demás ajustarse a nosotros, sino también nosotros ajustarnos a los demás. En programación neurolingüística, y aquí voy a hacer énfasis en esto y entro en el otro campo, en programación neurolingüística todos tenemos en nuestro cerebro un mapa mental donde creemos, ¿sí?, es nuestra representación del territorio. Pero nuestro mapa mental es como cuando tú vas en la carretera viendo Google Drive, o de pronto otra persona al lado tuyo ve, ¿cómo se llama? El otro, para indicarme, se me pasa ahora mismo el nombre, si me lo recuerdan por ahí por el chat, para poder conducir. Ve la ruta a través de otra aplicación. Entonces fíjate cómo tú puedes ir a la misma dirección, pero tu representación es a través de Google Drive. El otro utilizará, por ejemplo, los que son usuarios de Uber usan la aplicación de Uber, los que son de Lyft, que es otro, Waze, gracias Marco, sí, Waze, gracias Jorge, exacto. Así mismo pasa con nosotros. Fíjate cómo yo puedo ver el mismo camino, ¿sí?, a través de diferentes mapas, pero la representación del camino es totalmente distinta. En programación neurolingüística, cada uno de nosotros, hay un dicho que dice que el mapa no es el territorio. La representación que yo tengo de lo que yo percibo no es el territorio. La representación que tiene Waze, Google Maps, todas esas formas de visualizar una ruta no son la ruta en sí misma, no son la ruta per se. Y aquí quiero que tengamos en cuenta algo, y es que ese mapa mental que tú tienes no es el territorio bajo el cual tú te estás moviendo o tú estás respondiendo. Fíjate cómo arranqué esta charla hablando acerca de los entornos VICA, de los entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Y la pregunta aquí es, ¿cuál es la representación que tú tienes en tu cerebro acerca de este entorno que tú y yo, que todos estamos viviendo? Todos, a pesar de vivir el mismo entorno, vamos a responder de una manera distinta. Y es que la respuesta que nosotros tenemos ante ese mapa que estamos viendo ante ese mapa que nosotros tenemos, depende de qué. Depende de las respuestas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Y hoy te invito a que hagas mente de algo. Y es que, ojo con esto, cuando yo hablaba del entorno VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, no estaba hablando de cosas separadas, no. Es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Son al tiempo. Yo te hago una pregunta, ¿cuántas veces en tu vida has vivido entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos? Solamente para reflexionar, te invito a que pienses, si alguna vez lo viviste, cuando te has quedado sin trabajo de manera repentina. Fíjate cómo pasa eso. A mí me ha sucedido. Yo he vivido en ambientes VICA muchas veces en mi vida, y muchas veces en mi vida he respondido de la misma forma.
Este entorno que está aquí, que hoy estamos viviendo, es una invitación ¿a qué? A que primero hagamos conciencia de cuál es nuestro mapa. A lo segundo, es que siendo conscientes de cuál es nuestro mapa, entendamos algo. La ruta o la dirección a la cual yo quiero llegar, ojo con esto, la ruta o la dirección a la cual quiero llegar no depende del entorno que estoy viviendo. Así que la primera palabra hoy que voy a empezar a manejar contigo es que no es responsabilidad, no es culpa del coronavirus que hoy no sepamos para dónde vamos. No es culpa del coronavirus que hoy no sepamos para dónde vamos. Es nuestra responsabilidad determinar cuál es nuestro propósito. Fíjense cómo empiezan a enlazarse lo que hablaba ahorita acerca del cómo responder ante un entorno VICA y hablábamos del propósito. El propósito en nuestra vida depende de mí. No depende del entorno, no depende del vecino, de la vecina, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. No, el propósito depende de mí. El propósito es aquello que me queda cuando nada tengo. Y a muchos nos ha costado tiempo, dinero, relaciones, poder descubrir el propósito. Y es una pregunta simple. ¿Tú para dónde vas? ¿Para qué quieres? ¿Para dónde quieres llegar? ¿Qué impacto realmente quieres dejar una vez tú no estés? El propósito es algo superior. Y nuestro propósito no va definido, ojo con esto, con todo lo externo. Y es que normalmente confundimos propósito con objetivos. Y no es así. En un ambiente VICA, un ambiente retante como el que estamos viviendo, vamos a cambiar de objetivos continuamente en nuestra vida. Como pasa cuando algo es volátil hace esto a lo largo del tiempo, va cambiando. Pero resulta que la volatilidad se comparte con propósito. Yo puedo cambiar los objetivos de mi vida a cada rato, pero todos alineados con un propósito en común. No sé si te ha sucedido cuando manejas con Waze, que de repente Waze detecta un trancón y te había dicho o te había predecido que siguieras por esa calle derechito y de repente te dice a 200 metros gire a la derecha. Y cuando tú giras a la derecha, de acuerdo a lo que te dice Waze, lo primero que te dice es recalculando y te empieza a cambiar toda la ruta y te empieza a modificar el tiempo al cual tú vas a llegar a tu destino. Y entonces fíjate algo, si tú hubieras seguido por ese mismo camino, te hubieras demorado 30 minutos. Pero cuando Waze te sugirió que cambiaras y cambiaste la ruta, el tiempo para llegar al destino se puede modificar. Y a mí me ha sucedido, porque Waze no es infalible, puede ser que de pronto me diga 35 minutos o 20 minutos. Eso es un claro ejemplo. Ojo con esto, cuando cambias tu ruta, no necesariamente, y créeme, el 100% de las veces tú no cambias el destino. Es decir, tu destino sigue fijo ahí. Tú sigues queriendo llegar a donde quieres llegar, porque lo tienes claro. Lo que hiciste fue cambiar la ruta. Entonces fíjate cómo un entorno como estos de volátiles nos reta a algo. ¿Nos reta a qué? A tener claro cuál es nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro para qué? Ese para qué que nadie te quita. Que aún sin tener nada, tú lo sigues queriendo. Y muchas veces hemos confundido por este mapa mental que les decía de que todos tenemos desde pequeños y que nuestros padres, nuestros ancestros, todo lo que leemos, nuestros amigos han ido construyendo un mapa mental que muchas veces nos lleva a un destino que no queremos llegar. Y ese mapa mental nos empieza a parecer frustrante. ¿Por qué? Porque es que tú dices, óyeme, pero si yo quiero llegar acá a la clínica, yo siento que me estoy desviando. Y muchas veces nos ha pasado. Cuando en vez de usar Waze, montamos, por ejemplo, de copiloto a una persona que no conoce muy bien el terreno y nos dejamos guiar por ella. Y de repente tú dices, óyeme, pero ¿y tú qué? ¿Tú para dónde me estás llevando? Siento que nos estamos alejando. Y quiero que tengas en claro hoy
La responsabilidad de saber para dónde vas no debe depender de agentes externos. Y hoy voy a definir algo importante, y es la diferencia entre objetivo y propósito. Son dos cosas distintas. Los objetivos son un medio para llegar a mi propósito. Son una técnica para poder llegar a mi propósito. Para los objetivos, yo utilizo indicadores que se pueden modificar y que puedo cambiar el propósito. Fíjate cómo muchas empresas, es que este año es maravilloso para todos los seres humanos. Este era el año llamado 2020, visión perfecta. Créeme que siento que es casi una lección divina. La lección divina de esto es, no hay visión perfecta, no hay 2020. ¿Sabes por qué? Porque es que perfecto no es el 2020. Perfecto es ¿qué? Es tú tener claro tu propósito y a pesar de todas las circunstancias mantenerte persistente en él. Entonces, la pregunta es, la primera, ¿qué es tener un propósito? Y la segunda es, ¿cómo distinguir mi propósito de mis objetivos? Porque es que a veces nos aferramos al objetivo, pero el objetivo se nos cambia. Y quiero decirte algo, el objetivo siempre se va a cambiar porque el objetivo va a responder a tu entorno. Imagínate tú ante algo inestable, ¿cuántas veces te va a tocar cambiar de objetivo? Entonces, de pronto, el restaurante que había dicho, tenemos por objetivo abrir 5 sucursales, en este momento ya está diciendo, miércoles, no puedo abrir 5 sucursales. Pero ¿quiere decir eso que ese objetivo por no cumplirse va a dañar mi propósito? No. Y ahí entra algo claro, y quiero dejar claro algo en esta sesión, y es que la lección de aprendizaje más importante que todo ser humano puede tener en este momento es que propósito no es lo mismo que objetivo, y que trazar un propósito es algo que no se modifica a pesar de las circunstancias. Entonces vamos a empezar con este primer tip, y es ¿cómo distingo yo un propósito de un objetivo? Por ejemplo, voy a hacerlo con una creencia o con un mapa mental que todos tenemos acerca de una palabra clave, y que estoy seguro que el 95-99% de las personas que vean este video lo habían pensado, y es acerca del dinero. ¿Sí? Muchas personas en su mapa mental creen que su propósito es el dinero. ¿Qué sucede con el dinero? El dinero es algo externo a mí. Esta tapa, por ejemplo, puede ser el dinero, es externa a mí. Y si esta tapa es externa a mí, quiere decir que mi decisión, que mi vida, la estoy dejando en esta tapa. Y si esta tapa se pierde, y si esta tapa se oxida, ¿qué va a ser de mi vida? Y te pregunto hoy, ¿qué es para ti el dinero? Y entra algo supremamente importante en diferenciar el propósito del objetivo, y es qué representación en tu cabeza, qué creencias tienes tú acerca del dinero. Y si te das cuenta y empiezas a evaluar, el dinero no es más que una concepción imaginaria que todos los seres humanos hemos construido a lo largo de nuestra vida. Si tú te das cuenta y te preguntan qué es dinero, tú vas a decir, no sé, es relativo. Si un billete de 50,000 pesos en este momento no es lo mismo para el presidente del Banco de la República que para una familia que vive debajo de un puente. 50,000 pesos de pronto para una familia que vive debajo de un puente, para ellos 50,000 pesos puede ser su comida durante toda la semana o el mes. Puede ser 50,000 pesos la opción entre entregar su cuerpo por plata o no. En cambio, para el presidente del Banco de la República, 50,000 pesos hoy pueden ser el postre que se va a comer al mediodía o en la cena. Es donde tú empiezas a darte cuenta que el dinero realmente no existe. La concepción del dinero es la interpretación que cada uno tiene de él. El ser humano es la única especie en la Tierra que tiene el poder de construir con base
todo su comportamiento y todo su proceso evolutivo ha sido gracias a construcciones imaginativas. Ha sido gracias a que ha creado cosas que no existen y que ha trabajado en función de eso. Por ejemplo, el término país es una concepción imaginaria. Hoy no podemos decir, ven, siéntate Colombia que vamos a tomar. No, Colombia es todo. Colombia es una palabra como México, como Venezuela, pero son concepciones imaginarias como incluso las mismas organizaciones. De hecho, si ustedes se van al término de persona jurídica, la persona jurídica es una construcción ficticia. Así que yo quiero hoy que tengas claro algo, y es que muchas veces hemos puesto como propósito una construcción ficticia externa a nosotros, una construcción ficticia que ni siquiera la hicimos nosotros, como el dinero. Entonces muchas personas tienen como propósito en su vida el dinero. Falso. Eso sería un objetivo, pero detrás del dinero hay un propósito superior. Hay muchas personas en su vida, por ejemplo, que a través del dinero lo que han querido es que se les apruebe, que se les acepte, que se les reconozca. Y su única forma de hacerlo es teniendo dinero. En pocas palabras, sus decisiones, sus opiniones, sus objetivos están supeditados a algo externo a ellos. Y hoy te invito a que empieces a distinguir eso. A que hagas una lista, así como hablábamos ahorita acerca de la complejidad, porque lo más seguro es que se vea complejo para ti definir el propósito, y hagas en una hoja y escribas cuáles son esas cosas que tú crees que son un propósito para tu vida. Pero cuando hagas esa lista y tengas toda esa lluvia de ideas, quiero que las dividas en dos. ¿Cuáles son esas cosas que dependen de ti y cuáles son esas cosas que no dependen de ti? Y tu propósito debería estar asociado a cosas que dependen de ti. ¿Cuáles cosas consideras tú? Ojo, cuando hablo de cosas me refiero a conceptos, pero puede ser, no sé, familia, bienestar, todo lo que tú creas que es un propósito en tu vida. Escríbelo en una hoja, tómate el tiempo todo este día y luego, después que lo escribas, divídelo en dos. Y en un lado escribe todo lo que depende de ti y en otro lado divide lo que no depende de ti. Y te hago una pregunta. ¿Esas cosas que no dependen de ti realmente podrían ser un propósito en tu vida? Y la otra pregunta es, ¿eso que depende de ti es realmente un propósito en tu vida? Y entra algo supremamente importante aquí a definir es, ¿cómo defino yo qué es un propósito? Es sencillo. Eso te inspira realmente. Eso responde a lo que tú quieres dejar aun cuando tú no estés. Y aquí es importante esto. Fíjense cómo nuestro mapa mental, nuestro sistema de creencias hace que tengamos concepciones que muchas veces no habíamos cuestionado en nuestra vida. Y entra una habilidad supremamente importante que tenemos todos los seres humanos y se llama pensamiento crítico. Es poder pensar sobre lo que yo estoy pensando. Y una de las cualidades del pensador crítico es la humildad. La humildad es esa capacidad de aceptar que yo no me las sé todas, que soy imperfecto. La humildad es esa capacidad de decir, hombre, me equivoqué. Las cosas no salen como deberían ser. Por eso estoy haciendo este en vivo hoy. A pesar de no haber podido tener éxito con nuestra conexión por X o Y circunstancias, aún sigo ahí. Porque mi propósito va más allá de si estoy o no con un interlocutor. Que tu propósito no se detiene. Tu propósito no se detiene así te vean 8, así te vean 5, así te vean 1.000.000. El número de vistas, la cantidad de seguidores, el cuánto sabes es una construcción ficticia desde tu mapa de creencias donde tú te colocas en un nivel superior de otros porque estás disfrazando tu inseguridad. Por eso le llaman, muchas personas le llaman el ego, ¿sí? Y el ego depende mucho de lo que tú aparentas a otro ser.
Así que hoy te invito a que descubras cuál es ese propósito real que te mueve. Y es sencillo, si yo no tengo nada, ¿con qué me quisiera quedar que nadie me puede quitar? Y si yo no estoy, ¿qué cosas quisiera dejar en otros? ¿Qué cosas o con qué palabras quisiera yo que otros me recordaran? ¿Con qué cosas quisiera yo que otros me recordaran aun cuando yo no estoy? Es unas dos preguntas que te van a ayudar mucho a construir ese propósito. Entonces fíjate cómo el propósito superior está aquí. Te voy a dar dos ejemplos. Por ejemplo, el propósito de un restaurante. Entonces muchos dirán, sí, nosotros servimos comida de calidad que cumpla con unos estándares mínimos para satisfacer las necesidades del cliente. Eso no es propósito. Eso es una visión, es trazar un objetivo. ¿Cuál podría ser el propósito? El propósito impacta en el otro, el propósito conecta. Y el propósito va más allá que satisfacer una necesidad en el otro. Porque, ojo con esto, un objetivo, y esto es algo disruptivo, porque en teoría de proyectos y en muchos otros no se dice eso. Pero un objetivo está orientado, por ejemplo, el objetivo de un negocio es satisfacer la necesidad en el otro. Cuando tú satisfaces la necesidad en el otro, no estás garantizando que sea en el tiempo. Yo puedo satisfacer la necesidad puntual del otro, pero ya mañana el otro dice, ok, bueno, busco otro que me satisfaga la necesidad. Por eso es que el propósito está asociado no a la necesidad, sino al impacto que genera en el otro, más allá de la necesidad satisfecha. Ojo con esto, el propósito está asociado al impacto que se genera una vez la necesidad es satisfecha. Ese es el real propósito. Entonces, la pregunta es, ¿qué impacto estoy yo generando en otros una vez la necesidad está satisfecha? Fíjate aquí cómo se replantean muchas relaciones que llevamos con otros seres humanos. Cuando yo conecto con otro ser humano, estoy conectando propósito. Y sucede cuando yo no conecto real, sino que le satisfago una necesidad puntual, pierdo la conexión una vez satisfago la necesidad. Esto puede aplicarse muy fácilmente a las relaciones de pareja, donde las personas están unidas para satisfacer necesidades. Y me refiero a cualquier tipo de necesidades. Una vez satisfecha, ocurre una disrupción, llámese de sexo, dinero, estabilidad y otras. Así que te invito a que también contribuyas a eso, a que veas qué impacto generas a otro una vez tú satisfaces la necesidad. Entonces, si tú tienes un restaurante, tu propósito no puede ser solo alimentar al otro. Porque cuando tú hablas de alimentar a otros, sencillamente, cuando los alimentas, ocurre esto, desconexión. El otro va a recurrir a ti solo cuando necesite de ti. En cambio, si tú le vendes en lugar de alimentación, por ejemplo, un lugar para que compartan en familia, un lugar acogedor donde las personas van a encontrar un entorno que les facilite la comunicación familiar y compartir momentos en familia. Fíjate esto. Las personas van a ir a tu restaurante muchas veces no solo porque tienen hambre, sino porque quieren compartir en familia. Así que tu propósito se eleva y no depende de la comida que satisfagas. Y no depende del hambre que satisfagas o de la comida que brindes. Y muchos conocemos restaurantes que la comida de pronto su calidad no es la mejor, pero vamos porque la atención es muy buena, porque nos hacen sentir como en casa. Porque el entorno le permite a los niños disfrutar de momentos. Así que hoy te invito a eso, para estos entornos volátiles, descubre tu propósito como organización. Recuerdo una empresa que vende suministros
alimenticios. Suministros, me refiero a insumos para que otros fabriquen. Y en un taller que hice con ellos, les preguntaba cuál era el propósito de ellos. Ellos decían brindar productos que satisfagan el proceso en la industria alimentaria, algo así. Y yo les decía, ese no es tu propósito, ese es tu objetivo, ese es tu producto. ¿Cuál es tu propósito? Entonces fíjate cómo empezamos a replantear el propósito, y el propósito trascendió ¿a qué? A que ellos, más que suministrar un insumo, era garantizar que las personas se alimentaran de una manera digna a través del suministro de los insumos. Su producto representaba ¿qué? La alimentación digna en el ser humano. Ese propósito de garantizar alimentación digna, ¿consideras depende de su entorno o no? En ese orden de ideas, hoy te invito a que veas este propósito como lo que te lleva en estos entornos VICA, como lo que te maneja en esta oleada, en esta tormenta, y que tu capacidad de responder no esté supeditada al mapa mental que tienes, y que una forma de poder superar este mapa mental, de poder trascender a todas estas conexiones que tenemos desde niños, es a través de estas 4 cosas que hemos hablado. Es el enfoque en el propósito, poder seleccionar lo que construye, lo que está alimentándote realmente, poder descomponer eso en elementos más simples, clasificarlos en subgrupos que te permitan la toma de decisiones, y finalmente el agilismo, la agilidad, el poder colaborar con otros y conectarte desde el propósito, una conexión emocional, de ser humano, no solo intelectual. Y aquí te invito a que veas en tu vida a cuántas personas tienes que no solo tienen un conocimiento técnico muy bueno, sino que también tienen unas habilidades blandas que te van a permitir desarrollar algo mucho más allá que satisfacer una necesidad. Cuando en tu organización contratas personas solo por su parte técnica y no por su parte humana, te estás enfocando solo en cómo satisfacen una necesidad puntual. Y sucede esto: satisfacción de necesidad, desconexión. Cuando tú contratas personas por su cualidad como seres humanos, porque comparten contigo un propósito, esas personas están más allá que una necesidad puntual satisfecha. Están ahí a pesar de la tormenta, a pesar de tu imperfección, a pesar de tus errores, porque esas personas comparten contigo un propósito común y tienen claro que cuando comparten un propósito común, los objetivos, al igual que la ruta de Waze, puede cambiar de manera abrupta y no pasa nada porque tú sabes muy bien a dónde quieres llegar. La pregunta es, hoy en tu organización, hoy en tu empresa, ¿estás rodeado de personas que comparten contigo un propósito? Y de pronto algunos dirán, pero yo no estoy trabajando, yo soy emprendedor, soy independiente. Te hago esta pregunta. ¿La organización en la cual tú vives comparte tu propósito? Y tú dirás, pero ¿cuál organización? Pues tu familia, tus amigos. Absolutamente todos los seres humanos vivimos rodeados de personas que comparten de una u otra forma momentos. Lo que sucede es que el ser humano lo ha etiquetado de acuerdo al entorno que comparte. Entonces, si es laboral, ese grupo de personas le llaman empresa, organización, compañía. Si es en el entorno personal, le llaman familia, amigos. Si es un hobby, le llaman compañeros de juego. Si es por redes sociales, le llaman los contactos o amigos de redes sociales. Fíjate cómo tú compartes en cada momento de tu vida con personas. La pregunta es, ¿esas personas comparten contigo el mismo propósito? ¿Esas personas están contigo
pensando igual que tú o están solo para satisfacer una necesidad puntual. Miren esto, quiero que se lo lleven a su mente. Satisfacer necesidad puntual indica separación una vez la necesidad está satisfecha. Y así vivimos muchas personas. Trabajamos solo para ganar dinero. Trabajamos solo detrás de una nómina. Satisfacemos y nos separamos. ¿Saben qué significa eso? Que en el momento en que estamos compartiendo eso, estamos desconectados como seres humanos. En ese momento solo somos casi un abastecedor, un supplier, un suministro de satisfacer la necesidad. Más allá no somos eso y eso no nos hace plenos. En cambio, cuando compartimos un propósito, independiente si estamos ahí o no, nos vamos a sentir completos. Hoy te invito a que veas, y ojo, no estoy diciendo que dejes de trabajar donde trabajas o que olvides a la gente. No. Hoy te reto a que veas cómo todas las personas que están a tu alrededor te pueden ayudar a cumplir tu propósito. Pero primero, pero lo primero es tener claro cuál es ese propósito. Ojo, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es esa cosa que aunque no tengas nada, tú quieres seguir haciendo? ¿Cuál es eso que aunque tú no estés, tú quieres ser recordado? Y bueno, con esto quiero finalizar este webinar y quiero que tengamos algo claro. Hablábamos de toma de decisiones. Sí, y es que todas las decisiones que tomemos en nuestra vida deberían estar en función del propósito que queremos cumplir. Y se vuelve la toma de decisiones muy simple. Ojo, simple no significa fácil. Fácil no significa imposible. Fácil significa retador. Y cuando algo es retante, te ayuda y te construye. La toma de decisiones, cuando tú tienes claro tu propósito, se vuelve simple. ¿Es o no alineado con mi propósito? ¿Sí o no? No lo hago. Sí, ok. Es sencillo. ¿Las personas que tengo en mi vida contribuyen o no contribuyen con mi propósito? ¿Sí o no? Yo veré, ojo con esto, de qué forma me voy a relacionar con ellos. Quizá no es que esas personas no contribuyan a mi propósito, es que yo no tengo claro cuál es mi propósito. Entonces no puedo echarle la culpa al otro de que yo no tenga definido para dónde voy. No puedo echarle la culpa a mi empresa o a mi organización para dónde voy. Hoy te dejo un tip o digamos algo que me ha servido muchísimo a mí en mi vida. Y es que cuando yo tengo claro mi propósito, el 100% de las cosas que tengo en ese momento, el 100% de las cosas contribuyen a mi propósito. Ojo con esto. El 100% de las cosas que yo tengo, cosas, personas, situaciones, momentos, todo lo que me aparece, cuando yo tengo claro mi propósito, el 100% contribuyen a que yo pueda construir, a que yo pueda seguir con mi propósito. El problema a resolver no está en las personas, las situaciones o los momentos. El problema en resolver está en el cómo puedo yo contribuir gracias a todo lo que yo estoy viviendo a mi propósito. Y surge una palabra clave aquí, aprendizaje. Cuánto el otro y cómo el otro me está enseñando a mí. Si a mí me espicha el botón, si a mí me exaspera, me altera el otro, la situación, el momento, es porque hay un aprendizaje ahí. Y si eso me sucede muchas veces, quiere decir que aún no he aprendido la lección. Y quizá no he aprendido la lección porque ni siquiera yo mismo sé para qué voy a aprenderlo. Así que me despido de ustedes. Espero este webinar haya sido supremamente importante para ustedes. Lo hago con todo el corazón. Va a quedar aquí grabado y esto me ha dado pie y ánimo para continuar con más momentos para compartir, para más construcción. Así que saludos y que tengan un feliz día. Hasta pronto.